This is Hector Maceda, a former political prisoner. He begins by telling me about an award that his wife received after her death. Hace el miércoles pasado se nos informó de que en otro acto, también de recordación a Laura Pollán, el día 7, el miércoles 7 de este mes de diciembre del 2011, se nos informó por algunos funcionarios de que norteamericanos de la CINA que Laura había sido seleccionada para obtener con carácter póstumo el premio o la medalla por la democracia. Esta distinción es otorgada por la Fundación Nacional para la Democracia, sus siglas en inglés NET, y se nos hacía hincapié en que solamente había sido realmente concedida anteriormente a personalidades que se habían destacado internacionalmente y de una manera muy importante en favor de la democracia en cualquier parte del mundo. Es decir, tanto por los derechos humanos como para proyectarse en una labor que destrozase cualquier tipo de régimen totalitario de izquierda o de ultraderecha, de cualquiera de los dos, pero que no respetara precisamente la existencia del pueblo o de la nación como corresponde. Entonces se nos informó esto, se nos planteó que el día 14, es decir, ayer, se le haría entrega, y precisamente en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, D.C. A él asistirían un grupo de congresistas y se invitó también a algunos, no dijeron quiénes, no recuerdo, a algunos diplomáticos extranjeros acreditados en los Estados Unidos, jefes de misiones y funcionarios. También estaban presentes algunos cubanos del exilio histórico que estuvieron X años, decenas de años prisioneros en las ergástulas cubanas por combatir precisamente a los hermanos Castro y su régimen. Allí vimos algunos los conocíamos, otros no. Estuvieron presentes diplomáticos también, como por ejemplo norteamericanos que habían estado en Cuba. Por ejemplo, yo vi, se mencionaron algunos, pero bueno, yo no vi, al único que vi de verdad fue a Jonathan Farrar, que fue el anterior a Garfield, el que está actualmente. Que por cierto tenemos muy buenas relaciones, siempre le hemos tenido, y yo le envié un mensaje cuando fui, me correspondió el espacio televisivo en la teleconferencia, además de referirme a todos los demás, agradecerle el mensaje del presidente Obama, el mensaje de la secretaria de Estado Hillary Clinton, los mensajes breves de Marco Rubio, el congresista, de Bob Menéndez. Ileana Roche de Lietening estuvo también ahí, habló muchísimo y muy bien. Le estoy diciendo los que recuerdo, y por supuesto el presidente o el director general de la NET, que fue el que llevó el peso, la conducción, fue el maestro de ceremonia, pero además tuvo participación personal organizando las diferentes entrevistas y la entrega de la palabra para que expresaran sus opiniones. A nombre de las damas de blanco, allá habló su representante, el apellido no recuerdo, Yoli, la esposa de Manuel Vázquez Portal. Ella, en nombre de todo de las damas de blanco, bueno, pues recibió la medalla. Esa medalla debe de venir para acá. Y por supuesto nosotros en estos momentos no la vamos a tener aquí. Va a estar en un lugar seguro, sí, para que cuando lleguen mejores tiempos, poderla con garantía de que no va a ser usurpada por nadie que no merezca ni siquiera tocar ese objeto, pues pueda apropiarse de él indebida y bruscamente. Al final esto duró aproximadamente, este encuentro, yo diría que hasta de dos mundos. Un mundo como el que nos encontramos nosotros, que es oscuridad, tinieblas, alamedas oscuras, sin derechos,
sin prácticamente ningún tipo de libertad, sin nada. Y aquel que es símbolo de la democracia, aunque no sea perfecto, pero es el que más se aproxima a la perfectibilidad social o sociológica. Y fue muy sencillo desde nuestro punto de vista, pero muy cariñoso, muy tierno, muy delicado. Fue muy representativo del momento. Recuerde que se conmemora precisamente, ayer se conmemoró los 2 meses de la desaparición física de Laura, que fue el 14 de octubre, y este acto se dio, y no fue casual, el 14 de diciembre. Fue muy emotivo, como le decía, y dentro de su sencillez quedó que fue extraordinario. Nosotros nos sentimos muy satisfechos por todo. What could happen to the medal? ¿Qué pudiera pasar a la medalla? Que hagan un registro sorpresivo, o que en uno de los mítines de repudio que a cada rato nos hacen, por ejemplo, cada vez que hay una actividad de las Damas de Blanco, ellas vienen a esta casa y la seguridad moviliza sus hordas, toma las entrecalles, desvía el tránsito y comienza con sus mítines de repudio durante horas. Por ejemplo, puedo decirle que el viernes pasado comenzó el té literario tradicional de todos los días 18, que se anticipó en el caso de este mes. Se dio fue el viernes pasado, fue un 8 o un 9, después usted rectifica la fecha. Y cuando comenzó el té a las 4:30 de la tarde, ellos armaron también su asedio con amenazas, frases descompuestas, faltas de respeto, groserías. De ahí no pasó, no hubo ningún tipo de agresión física ese día, y duró hasta las 10:15 de la noche, desde las 4:30 hasta las 10:15 de la noche, de las 4:30 de la tarde. Al día siguiente fue el día 9, el día 8, fue el día 8 viernes, porque el día 9, el sábado, se produjo aquí por parte de las Damas de Blanco el día de la proclamación. Se celebró la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tuvo lugar el día 10 de diciembre de 1948, cuando se hizo la proclamación inicialmente. Y ellas comenzaron a las 10 de la mañana. Diferentes actividades, salieron artículos de la Declaración Universal, hubo intervenciones específicas sobre algunas represiones que habían sufrido, algunas de las presentes, de las Damas de Blanco presentes. Esto comenzó, como les decía, a las 10 de la mañana, y desde esa hora hasta las 7 de la noche hubo otro mitin de repudio con similares características al anterior, controlado, dirigido, organizado por operativos de la seguridad del Estado y personas movilizadas por ellos. Ningún vecino se sumó a eso, nunca lo hacen. Ellos nos respetan y nos consideran mucho a nosotros, ellos no participan, pero estos señores militares traen, de la policía política, traen personas de otros sitios. Por ejemplo, yo salí y vi en el parque, en la manzana próxima, en la otra cuadra, yo vi varias guaguas en las cuales movieron a estas personas, 4 o 5 guaguas, y ellos aburridísimos en el Parque Trillo, hasta que los llamaron, y entonces ya se sintieron felices, ya hicieron lo que le habían mandado, participaron en lo que les dio la gana. Hubo 2 hechos significativos, igual sin agresiones. Esto no tuvo agresión de ningún tipo el sábado. Sí, mucha gritería, frases, faltas de respeto, amenazas, todas estas cosas. Y ellos, como de costumbre, se paran en la acera nuestra, de espalda a nosotros, de frente a ellos, aparentando que los están controlando para que de ahí no pasen. Es decir, tiene que ser lo que yo digo, no lo que ustedes quieran. Hasta ahí, nada más. Sacaron una especie de plataforma, trajeron medios técnicos, amplificadores, bocinas, y se pusieron para que lo que aquí se estaba haciendo, que se decía en alta voz, a viva voz, para que se escuchara por parte de ellos, supieran nuestras verdades, no solamente las mentiras de ellos, sino también nuestras verdades. Pues comenzaron a hacer cantos y frases, pero bueno, con un volumen tremendo. La respuesta de las damas fue inmediata, un toque de cazuela.
Y ese toque de cazuela es insoportable. Insoportable en el sentido por el ruido que provoca y además la frecuencia con que lo hace. Son unos van, 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 van y frases. Eso es insoportable, el oído rompe, destroza los tímpanos. Nosotros estábamos con tapones en los oídos, pero ellos no. Y al rato fueron 15 minutos de toque de cazuela. Se fueron retirando y se alejaron de aquí. Fueron, digamos, hasta casi los extremos de las entrecalles. Es decir, en Hospital y Aramburu, pero siempre manteniéndose en Nectur. Por supuesto, algo que se me olvidó decirle, en todos estos mítines ellos desvían el tránsito. Aquí no transita nadie y bloquean las calles a 2 o 3 cuadras en todas las direcciones, con motos del tránsito de la policía, con patrulleros de la policía o con policías propiamente dicho, de acuerdo a la lejanía, ¿no? Y así fue. Pero hubo una tercera actividad el domingo día 10 de diciembre. Las damas, como de costumbre, fueron a la iglesia de Santa Rita, participaron de su misa, salieron y desfilaron por Quinta Avenida, y cuando después fueron al Parque Gandhi, tuvieron concedieron algunas entrevistas, discutieron algunos temas, organizaron algunas cosas y se retiraron en dirección a por Avenida Tercera, hasta donde estaba la parada del ómnibus, en la calle 28, y cuando estaban entre 26 y 28, inmediatamente las atacaron. Un operativo que tenían movilizado la seguridad, la policía política tenía movilizado, pero que a diferencia de los dos anteriores, aquí sí hubo agresiones. Aquí hicieron de todo, las arrastraron, las patearon, las golpearon, las agalletearon, les gritaron cosas, les jalaron los pelos. A una muchacha le fracturaron dos dedos, no recuerdo su nombre. A Vertica la apabullaron, le dieron trompones, golpes, de todo. Bueno, a un grupo de ellas, todas detenidas. Las de La Habana las fueron montando obligatoriamente, ellas se tiraron todas en el piso y las fueron levantando una a una, las llevaban a un coche, ahí las pateaban de nuevo, las golpeaban y para sus casas o en algunos casos los menos, fueron a casas específicamente de ellos o a unidades policiales y ahí las tuvieron horas hasta que las soltaron el mismo día. Habían hombres también que generalmente están ahí, esposos, personas amigas, incluso personas que simpatizan con nuestra causa y con la defensa de los derechos humanos porque se están afectando los de ellos, que son los mismos. Y bueno, pues también fueron detenidos. A muchos los llevaron a la cuarta estación. Pero la represión más cruel, el ensañamiento más fuerte fue con las damas de blanco. Ahí sí acabaron con ellas y sobre todo con las del interior del país. Y dentro de estas del interior del país que habían personas de Villa Clara, de Matanzas, de Colón, de Pinal del Río, a las que más hostigaron, con las que hubo los tratos crueles, inhumanos y degradantes más fuertes fue con las orientales, santiagueras, de Holguín, sí, no recuerdo si también habían de Guantánamo, pero bueno, Santiago y Holguín, de estas dos provincias orientales, las subieron a la fuerza en un ómnibus y ya se las llevaban, las deportaron obligatoriamente, luego que las patearon, les hicieron de todo, las reprimieron física y moralmente, con groserías, y ellas parece que reclamaron que sus pertenencias estaban aquí, porque salieron de aquí, el viernes y el sábado, estuvieron aquí desde días antes, y entonces al rato llegó aquí un carro de la seguridad, de la policía política, con 3 oficiales, yo no los dejé pasar. Ellos llegaron, se asomaron a la ventana, hablaron conmigo y con Vertica la habían llevado a su casa después de golpearla en Alamar y ella vino para acá. Antes de que ellos llegaran, igualmente con Laurita, que la llevaron a su casa y ella vino para acá directo. Estaban aquí, entonces se les dieron las propiedades, pero exigimos que ellas dos fueran con estos oficiales en el coche para garantizar que las propiedades que de aquí se llevaban se las entregaran a sus respectivos propietarios. De lo contrario podía ocurrir otra cosa y era un problema para nosotros. Entonces así fue, ellas retornaron posteriormente, así nos los avisaron y ahí prácticamente, bueno, el final real fue cómo fueron liberando a los que previamente detuvieron, hombres y mujeres. Y al día siguiente fue que nos enteramos
de que todos habían llegado a sus respectivos destinos sin grandes problemas, aunque en el ómnibus cuando iban subiendo las golpeaban de nuevo, pero eso fue aquí, ya en el resto del viaje no las respetaron. Esto es un resumen de lo que pasó durante los días estos de la celebración del 162, ¿no? Fue en el 48, no, 163 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Puede ser una... En el 63 aniversario, déjeme rectificar porque le dije 163, no, 63 aniversario, fue en 1948, 10 de diciembre.